Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas del consultorio de Elena? Me da mucho gusto saludarlos en este espacio donde hablamos con mucha empatía, con mucho amor, con mucha resiliencia, con mucho cariño para todos ustedes sobre salud, bienestar y calidad de vida. Hoy en este episodio, en este pequeño podcast, voy a hablar de un tema importante que es la leucemia y cómo podemos abordar el proceso del duelo para las personas que están viviendo con una enfermedad como lo es la leucemia. Desde la bioética, la investigación clínica, vamos a reflexionar sobre cómo enfrentamos el dolor, cómo enfrentamos la pérdida de la salud, cómo enfrentamos el sufrimiento humano, con esperanza, con detrás de cada diagnóstico hay una historia, hay una persona, hay un ser humano que puede ser acompañado en este proceso de la enfermedad. Si es la primera vez que me escuchas, me presento rápidamente. Soy Elena Reyes, especialista en salud pública, tanatología, logoterapia, cuidados paliativos y en psico-oncología. Me he estado especializando en áreas de la salud como parte de mi formación profesional y con gusto te invito a que me sigas a través de mis redes sociales, en YouTube, en Spotify, donde podrás escuchar este y otros podcasts. Bien, pues, ¿qué es la leucemia? Muchas personas hoy en día pueden llegar a padecer este tipo de enfermedad y es muy importante saber definirla y saber identificarla y sobre todo diagnosticarla y tratarla a tiempo. Por lo tanto, los especialistas que ven este tema a través del cáncer en la sangre normalmente son los oncólogos, hematólogos y obviamente el área de enfermería oncológica. Como parte de un proceso fisiológico, la leucemia es un tipo de cáncer que va a afectar principalmente a la sangre y a la célula ósea. Existen diversos tipos de leucemia y existe principalmente la leucemia linfoblástica aguda y crónica y la leucemia mieloide aguda y crónica. Esto va a depender del avance de la enfermedad y también del periodo de la etapa en la que se diagnostica. Cada paciente va a ser diagnosticado y tratado de forma diferente. Todo paciente es único en su tratamiento. Por lo tanto, lo que puede funcionar clínicamente para un paciente puede tal vez no funcionar en otro. Por lo que muchas veces se recomienda hacer estudios como hemogramas o biometrías hemáticas, principalmente para identificar el estado de las células, principalmente célula ósea, linfocitos, principalmente buscar algún tipo de comportamiento irregular dentro de lo que es la cuenta de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. La médula tiene dos funciones principales. La principal función son las células mieloides, que es la producción de células mieloides, y por el otro lado el formar linfocitos. Esto es importante sobre todo porque forman parte del sistema inmunitario. Cuando nosotros tenemos esta baja de defensas en el sistema inmunitario, vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas. La médula ósea es el centro esponjoso en el interior de los huesos que se va a encontrar principalmente para la producción de células sanguíneas. Las células sanguíneas pueden llegar a formar también células madre o, en este caso, van a formar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que van a ser determinantes para poder tener las fuerzas necesarias y que nuestro sistema inmunológico esté completamente equipado. Sin embargo, cuando existe leucemia, vamos a tener algunas manifestaciones clínicas o signos y síntomas importantes, como principalmente el tener una falta de energía o una dificultad para realizar actividades de la vida diaria. Vamos a tener un cansancio excesivo, vamos a tener dolor en los huesos y en las articulaciones de manera intensa y continua. Puede llegar a presentarse fiebre o sudoraciones nocturnas y también puede haber un alentamiento en la cicatrización ante alguna herida, alguna cortadura o sangrado incluso excesivo. También puede llegar a presentarse puntos rojos en la piel y esto se debe al conteo bajo de los glóbulos blancos, sobre todo de los monocitos y de los neutrófilos. ¿Cómo se va a diagnosticar? Bueno, principalmente a través de una biometría hemática, una química sanguínea, pero también es importante que ya en pruebas muy específicas como la aspiración y biopsia de médula ósea. Estas se hacen para confirmar el diagnóstico de leucemia. Cuando nosotros identificamos este tipo de leucemias, pues es importante acudir con un médico tratante, sobre todo con un oncólogo o un hematólogo, y pedir un tratamiento o iniciar un tratamiento.
Déjame contarte que en México la leucemia es el principal tipo de cáncer, sobre todo en los niños, representando cerca del 50% de los cánceres en temas infantiles, sobre todo en esta población. La clínica de alta especialidad Alivia también ha detectado en esta prevalencia de la leucemia, sobre todo en adultos mayores. Pero, ¿cuál es el impacto emocional que lleva el tratamiento, el diagnóstico, el identificar la leucemia, sobre todo en los niños, en la población infantil? Bueno, pues es un tema bastante profundo en el cual me gustaría destacar algunas situaciones. El impacto emocional cuando algún miembro de la familia, sobre todo un joven o un adolescente o un niño pequeño, está siendo diagnosticado, es un impacto brutal para la familia, sobre todo para las madres, para los padres. El llevar un acompañamiento implica que esto se desarrolle en ciertas situaciones a nivel de la vida diaria. Durante este proceso de la enfermedad es muy importante el tratamiento psico-oncológico desde un abordaje para los pacientes que están viviendo con leucemia. Hay diversos factores que influyen, sobre todo los conductuales, los psicológicos y los sociales, en lo que es el manejo y valoración del dolor. De acuerdo con la guía de tratamiento para pacientes con dolor por cáncer de la National Comprehensive Cancer Network, por sus siglas en inglés en Estados Unidos, las técnicas psicológicas pueden ser efectivas para el alivio del dolor y para lograr que el paciente se reincorpore a sus actividades habituales. Es importante no quedarse aislado, no quedarse en casa, tener actividades sobre todo en los niños y los adolescentes que puedan ayudar a mejorar su calidad y bienestar de vida. Según esta guía, para el manejo del dolor hay diferentes técnicas de relajación, como por ejemplo puede ser técnicas de mindfulness, técnicas de meditación para prevenir la ansiedad, el estrés, técnicas de relajación física como rehabilitación que pueden ayudar a disminuir la tensión muscular, y algunas terapias como de tipo terapia conductual, en este caso tanatológica o logoterapeuta, buscándole un sentido y desarrollo, una trascendencia de la enfermedad, así como la musicoterapia, actividades lúdicas como por ejemplo pintar, como por ejemplo nadar, pueden darle bienestar, sobre todo si son niños y adolescentes. Otra parte importante es que el manejo del dolor para el cáncer debe de haber también psicoeducación, informarle al paciente, sobre todo al niño o al adolescente, la enfermedad que está pasando, siempre explicarle con mucho amor, con mucha empatía sobre cómo es este proceso, cómo debe de afrontar el dolor, cómo van a darse los tratamientos y sobre todo también cómo se va a estar tratando el uso de los medicamentos, sobre todo tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia o tratamientos agresivos, que van a haber pérdidas, sobre todo a lo mejor de cabello, la piel se va a volver más frágil, que es importante también abordar al niño con su familia. La psicoeducación nos ayuda a tener que desarraigar creencias limitantes, sobre todo en nuestros pacientes adultos y sobre todo también en los papás de los niños que son pacientes por la enfermedad de la leucemia. Entonces, el quitar pensamientos negativos, el tener y promover pensamientos positivos nos van a ayudar durante el proceso del tratamiento a disminuir el dolor, a buscar una causal que nos permita tener herramientas importantes para producir endorfinas, para producir la motivación, para producir en este caso emociones positivas. Está comprobado científicamente que las emociones y sentimientos positivos nos ayudan a erradicar ciertas enfermedades, sobre todo ante el cáncer. Hay algunas aportaciones psicológicas que nos ayudan a nivel de la investigación clínica a determinar que los pacientes que tienen emociones, pensamientos positivos van a transitar y trascender mejor durante el proceso de la enfermedad. El proceso de la enfermedad tiene múltiples causas, pueden ser fisiológicas o psicoemocionales. Las emociones psicológicas negativas como la ira, el rencor, la envidia, los sentimientos paranoicos, los sentimientos que a lo mejor puede ser depresión, angustia o estrés, pueden generar que exista mayor dolor y mayor sufrimiento o que se presenten algunas enfermedades psicosomáticas. En el próximo podcast estaremos hablando sobre cómo
el proceso y el manejo del dolor y el sufrimiento humano desde el punto de vista de la psiconeuroendocrinología, y vamos a tener esta oportunidad de compartir contigo. Gracias por acompañarme a través del consultorio de Elena. Sígueme en mis redes sociales. Si te gustó este podcast, por favor ponme en los comentarios. Si deseas que hable de algún tema en específico, también me gustaría que lo compartieras y que pudieras ver nuestro podcast a través de Spotify y de YouTube. Si te gustó, dale un like y compártelo. La psiconeuroendocrinología, y vamos a tener esta oportunidad de compartir contigo. Gracias por acompañarme a través del consultorio de Elena. Sígueme en mis redes sociales. Si te gustó este podcast, por favor ponme